ver precisamente con el Catecismo de Heidelberg, escrito en el 1563 por un grupo de reformados. Estamos mirando los estudios de este catecismo y decíamos que es alrededor de 52 estudios o 52 domingos, es decir, fue preparado, elaborado para todo un año. Cada 8 días se esperaba que en la escuela bíblica o en la escuela dominical se diera, y cada familia también lo está viendo. Entonces nosotros llevamos por el estudio, vamos a ver 2 estudios esta noche, estudios 39 y 40, es decir, vamos a abordar las preguntas 104 a la 107, vamos a ver solo 4 preguntas en estos 2 estudios, dado que estamos viendo la ley de Dios, que sería el tercer punto de la ley de Dios. Ya hemos visto anteriormente 2, vimos una introducción acerca de la ley de Dios, mandamientos 1 y 2, luego vimos mandamientos 3 y 4, hoy vamos a abarcar otros 2 mandamientos, es decir, el mandamiento 5 y el mandamiento 6. Entonces, para el día número 39, o el estudio número 39, sería la pregunta número 104, que dice así: ¿qué ordena Dios en el 5.º mandamiento? ¿Qué ordena Dios en el 5.º mandamiento? La respuesta que da el Catecismo, bueno, antes de la respuesta vamos a leer en Éxodo capítulo 20, que es donde estamos. ¿Qué ordena Dios en el 5.º mandamiento? Hacemos la lectura del mandamiento, ¿verdad? Y luego miramos la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandamiento. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandamiento número 5. Ahora, ¿cómo el Catecismo de Heidelberg responde? Obviamente dando una aplicación. Dice así: que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre, y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. Mire qué respuesta tan especial. Voy a darla otra vez. ¿Qué ordena Dios en el 5.º mandamiento, según el Catecismo de Heidelberg? Que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre, y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. Y esa es la respuesta entonces que nos da el Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 104. Aquí vamos a ver 3 cosas. La primera parte es que yo muestre todo honor y amor y fidelidad a mi madre y a mi padre. Esa es la idea. Ahora, según lo que leemos acá en Éxodo 20:12, dice honra. Ahí está la palabra honra. Debo honrar a mis padres. La honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia. La honra tiene que ver inclusive con brindarles todo lo que requieran, lo que necesiten de alguna manera. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Impresionante esto. Por eso entonces tiene una promesa, como lo vamos a ver ahora, y la promesa es que mis días se alarguen sobre la tierra, es decir, yo pueda llegar a una vejez, que no me va a quedar en el camino. Hoy día muchas personas están quedando en el camino, y parte es porque incumplen este mandamiento, pero indica que yo poder cumplir el mandamiento me va a garantizar que yo por lo menos termine mis días. Ahora, hay que comprender que según lo que dice este catecismo, entonces, ese 5.º mandamiento lleva implícita también una autoridad, es decir, mis padres son mi primera autoridad. Cuando yo nací, la primera autoridad que Dios puso fue mis padres. Luego ya comencé a conocer otro tipo de autoridades, en este caso el colegio, el jardín, los niños, el estudio,
luego la iglesia, dependiendo se le llevó temprano, y así sucesivamente comenzamos a conocer otras autoridades. Pero nuestras primeras autoridades fueron nuestros padres, y por eso dependiendo, yo diría, cómo me someta a esas primeras autoridades, así pues yo voy a someterme a las demás autoridades que han sido establecidas por Dios. Ahora vamos a mirar cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo aborda este mandamiento. Efesios capítulo 6, vamos a leer del 1 hasta el 3. Mire impresionante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, hay justicia en hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. ¿Y cuál es el mandamiento con promesa? Yo lo había dicho, pero aquí lo dice Pablo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que nosotros debemos considerar esto, y sería muy bueno que este mandamiento se le enseñe a los niños cuando recién están comenzando la vida, para que les diga: mire, el honrar a papá y a mamá tiene una promesa, y la promesa es que nos va a ir bien y vamos a tener larga vida, no vamos a ser cortados en el camino. Ahora, Colosenses 3:20 también nos habla un poco. Colosenses, ahí más adelantico, capítulo 3, versículo 20, nos dice lo siguiente respecto al mismo mandamiento: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Añade dos cosas. Uno, obedezcamos a nuestros padres en todo. Pero ¿y si no tienen razón y si están equivocados? Dice en todo, ellos darán cuenta a Dios. Y luego dice cuál es la promesa que se nos da: porque esto agrada al Señor. Esto no solamente nos va a ir bien, los días se van a prolongar, sino que dice que esto agrada a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere usted de una edad temprana agradar a Dios? Aún nosotros que todavía tenemos el privilegio de tener a nuestros padres vivos, o así sea uno nomás, usted puede honrarlo, y eso agrada a Dios, la honra, el respeto que se les tenga a ellos. Ahora, en Proverbios 1:8, yo quiero que vayamos allá porque también nos da una enseñanza sobre esta parte. Proverbios 1:8 y 9. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. Y aquí está: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Adorno de gracia serán a tu cabeza cuando obedecemos a nuestros padres. No sé qué implica esto, pero habla de que la cabeza será adornada. Dios con su gracia adorna nuestra cabeza. Fácilmente es que los pensamientos de nosotros son protegidos, vamos a tener inteligencia, sabiduría, buenas ideas, lo que yo pienso. Y también dice, además, y collares a tu cuello, collares a tu cuello. Habría que ver qué importante eran los collares para esta época, pero por lo menos hay una bendición aquí establecida por honrar a nuestros padres. Nos va a ir bien. Ahora, de esto depende mi obediencia a las demás autoridades, como ya lo dije. Usted puede ir después a Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice: sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad establecida sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si nos sometemos a esta primera autoridad, que son nuestros padres, entonces vamos a poder fácilmente someternos a las demás autoridades. Ahora, y esta es la parte negativa de este mandamiento: no cumplir ese mandamiento, es decir, no honrar a nuestros padres. Entonces quiere decir que no le irá bien a quien pues no honra a su padre o no los obedece. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Ya lo dice, obviamente, el mandamiento. Ya lo vimos: para que te vaya bien. Lo negativo sería que te va a ir mal. Pues así lo dice la Escritura. Proverbios 30:17, vamos a mirar. Porque a veces vemos la parte positiva, para que te vaya bien, y como que no consideramos la parte negativa. Pero la parte negativa está implícita en el mandamiento, obviamente, pero también podemos ver explícitamente en la Biblia. Proverbios 30:17. Mire lo que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoran los hijos del águila. Otra vez: el ojo que escarnece a su padre
y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquean, o sea, los cuervos solo comen, roban, y lo devoren los hijos del águila, es decir, lo lleven a la ruina. Entonces sí es cierto que la Biblia registra bendición en este mandamiento, por eso Pablo dice, este es el mandamiento con promesa, los demás no, los demás obedezca, pero este mandamiento tiene una promesa de que nos va a ir bien en la vida, de que vamos a tener larga vida y que no nos van a robar o no nos van a terminar a mitad de camino. Mucha gente queda a mitad de camino. Uno puede darse cuenta cantidades. Yo tuve no privilegios, sino no sé cómo llamarlo. Pues yo recuerdo, yo estuve en una iglesia 3 años y yo me acuerdo que alcancé a enterrar a 7 jóvenes más o menos y llorar a las madres en un sector aquí muy popular aquí en Cali. Y obviamente las mamás iban a la iglesia, pero los jovencitos no, y los jovencitos estaban metidos en la delincuencia, y cada nada, pum, que lo asesinaron, que había que ir. Yo cuántas veces les hablé a muchos de ellos, pero no alcanzaron a llegar. Jovencitos de 17 años, de 20 años. Inclusive me da tristeza decir eso, pero un joven que estuvo con nosotros tocando la batería, yo me acuerdo, yo salí de ahí, él quedó todavía, pero él después se descarrió, se apartó y pues lamentablemente también lo asesinaron como de 27 años después. O sea, yo tuve que ver mucho este tipo de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes morir por estar metidos en la delincuencia. Uno puede pensar, estos muchachos no alcanzaron la edad, no alcanzaron los proyectos, lo que habían planeado. Obviamente no todos van a tener esas horribles consecuencias de muerte. Puede ser que hay hijos muy desobedientes y van a estar ahí, pero Dios los va a detener y en algún momento recibirán su castigo, y si no, pues les espera el infierno si no se arrepienten, obviamente. Y aprovecho para decir algo acá, y es que los hijos de los creyentes deben tener cuidado con sus padres, la manera como tratan a sus padres. Yo lo digo por mis hijas, a veces hay que corregirlas, aún sean mayores, tienen que tener respeto por el padre. No importa si están errados otra vez, no importa si están equivocados, nosotros debemos respetarles porque son nuestros padres. Eso ordena el quinto mandamiento del día número 39. Ahora el día número 40, que vamos a tratar esta noche, que irían ahí 3 preguntas. ¿Qué ordena Dios en el sexto mandamiento? Entramos al sexto mandamiento. Pregunta número 105, ¿qué ordena Dios en el sexto mandamiento? Y yendo otra vez a Éxodo capítulo 20, para ver el sexto mandamiento sería el versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. El sexto mandamiento sería no matarás. Ya, así está explícitamente, no matarás. Ahora, esto tiene unas implicaciones, obviamente, pero explícitamente está no matarás, no asesinarás, no le quitarás la vida a otro semejante a ti. Ahora, ¿qué responde el catecismo de Heidelberg a este sexto mandamiento, no matarás? ¿Qué ordena Dios en el sexto mandamiento? Y esta es la respuesta, bastante amplia también. Que yo no injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento, palabra o actitud, y mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, sino que renuncie a todo deseo de venganza. Además, que no me haga daño a mí mismo, ni que obstinadamente me exponga al peligro. Por eso es que también, para impedir el asesinato, el gobierno está armado con la espada. Voy a leer otra vez esta respuesta. ¿Qué ordena el Señor en el sexto mandamiento? Que yo no injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento, palabra o actitud. Pensamiento, palabra o acción, actitud. Y mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, ni las acciones mías ni las de otros, sino que renuncie, esta es la otra parte, que renuncie a todo deseo de venganza. Además, que no me haga daño a mí mismo. Ahora vamos a ver por qué. Ni que obstinadamente me exponga al peligro. Por eso es que también, para impedir el asesinato el gobierno está armado con la espada, para impedir el asesinato. Ok, hay 3 cosas ahí que quiero resaltar en esta pregunta. Y lo primero es que el asesinato no es solo físico, también se mata en deseo, como claramente lo deja la Escritura en Mateo capítulo
5, un momentico, Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, es el mandamiento al cual hace referencia a Jesús. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, en la ampliación de Deuteronomio número 5, 17. Luego Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor lo llevó de un asesinato meramente físico a un asesinato ahora espiritual. Entonces es muy importante que comprendamos eso. El creyente no debe tomar venganza por sí mismo también. Usted después puede leer Efesios 4, 26 y 27, pero dice que nosotros no debemos dar lugar al diablo. No nos venguemos por nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esa parte. Y asesinar es exponerse a la muerte. Yo diría exponerse a la muerte, exponerse al castigo, exponerse a un hospital. O sea, una persona que asesine a otra persona se expone a que lo asesinen a él. Si no lo asesinan y él por asesinar, entonces va a ir a la cárcel y va a sufrir y se expone a todo este tipo de personas que están allá. Y si no va a la cárcel entonces, y no va al cementerio, por lo menos al hospital puede ir malherido, alguna cosa puede pasar. Romanos 13:4 por lo menos nos habla un poco de esto en cuanto a las autoridades. Romanos 13:4, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Romanos 13:4, hablando de las autoridades, dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Es servidor de Dios. La autoridad, en este caso el ejército, la policía, son servidores de Dios, no del gobierno. Uno lo ve como que son servidores del gobierno. Y el problema que tenemos hoy día con esta gente que no entiende lo que es la autoridad, cuando se quieren enfrentar al gobierno y mandan al ejército, a la policía, comienzan a pelear contra un policía. Ellos son servidores, ellos son delegados del gobierno, que es una autoridad que Dios ha establecido, entonces hay que respetarles. Y dice que no en vano llevan la espada, porque son vengadores. Es decir, Dios permitió que estas autoridades tomaran venganza de una manera obviamente civil. Ya la venganza no es mía, yo tengo que dejar que Dios actúe, y Dios trabaja a través de esas autoridades que Dios ha establecido. Entonces es muy importante que tengamos eso. El asesinar es acarrearme problemas para mí mismo. El procurar la venganza es acarrearme problemas para mí mismo. Entonces, ojo, que no solamente es algo físico, sino que, como veíamos nosotros, sobre todo el texto que nos leímos, Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis. O sea, yo puedo airarme porque alguien me trató mal, yo puedo airarme porque me hicieron mal, pero no debo pecar, es decir, debo controlar mi emoción. Porque cuando una persona, por alguna situación que pase, por lo general casi todos los asesinatos son así, la persona se aira contra otro y entonces pecan. Cuando es pecan, levantan la mano contra el otro, o le mandan a hacer algo a la otra persona, o quieren quitarlo del camino porque me está estorbando, entonces yo estoy pecando. Dice: yo puedo airarme por la conducta de una persona contra mí, pero pare ahí. Dice: no peque. Dice: airaos, pero no pequéis. Y luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deje que su enojo comience a avanzar, sino más bien corte eso rápido y no deis lugar al diablo. Creo que todo esto de darle lugar al diablo es permitir que esa pequeña ira que comenzó se convierta en un enojo, luego se convierta en un rencor, una amargura, en un sentido espíritu de venganza, y ya yo quiera entonces aniquilar a la otra persona. Hay que tener cuidado en esa parte. Obviamente la pregunta número 106 nos sigue ayudando en esta respuesta, porque la pregunta 106 nos dice: ¿este mandamiento habla solamente de matar físicamente? Ya lo habíamos dicho que no, pero voy a mirar lo que dice el catecismo. ¿Este mandamiento habla solamente de matar? No.
Dice la respuesta, sino que al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece su misma raíz, a saber, la envidia. Dios aborrece la envidia, Dios aborrece el odio, Dios aborrece la ira y el deseo de venganza, y que a su vista todos estos son asesinatos ocultos. Eso fue lo que dijo el Señor. Yo aquí ya lo dije y otra vez, nadie mata por matar, a no ser que sea un sicario que sea contratado. Lamentablemente lo hay, existe así. Escuelas de sicariato que contratan a las personas y ellas asesinan sencillamente por un sueldo. Pero por lo general, cuando se investiga siempre por qué asesinó a la persona, es porque comenzó una ira en esa persona. Una ira que se llevó a un enojo, a un odio, o comenzó a sentir rencor, envidia o algo que contra esa persona, y dijo: yo la única manera es quitarla del camino. Entonces por eso el catecismo habla de esa manera. No solamente es algo físico, sino que comienza emocionalmente, interiormente, y esa emoción interior, ese sentimiento interior lleva a una expresión externa de asesinato, de golpear, de querer dañar a la otra persona. Entonces el catecismo dice a la pregunta: ¿este mandamiento habla solamente de matar? No, sino que al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece su misma raíz. ¿Cuál es la raíz del asesinato? A saber, la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza. Dios odia todo eso. Y que a su vista todos estos son asesinatos ocultos. Es decir, cuando una persona comienza a sentir rabia contra otra, cuando una persona comienza a sentir rencor contra otra, ira contra otra persona, está albergando en su corazón asesinato. Así no lo lleve, pero está albergando asesinato. A veces puede tener deseos de que ojalá se muera, o algo así por el estilo, o que le pase algo. Es impresionante. Entonces, la Biblia habla de eso, ¿no? Romanos 1:28, mire, ya que estamos ahí en Romanos, un momentico vamos a ir a Romanos 1:28, y esto es impresionante, como hay una cadena de pecados que vienen. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ahí está la clave, por eso existe el Evangelio, por eso existe esta iglesia y las iglesias, para hablarle a las personas que tengan en cuenta a Dios. Tengamos en cuenta en nuestras vidas diariamente a Dios, porque cuando una persona no tiene a Dios en cuenta, se aleja de Dios, mire lo que va a pasar. Dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Si Dios los soltó, sería la idea, a sus propios pecados. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y aquí está la lista trágica, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidades, de avaricia, maldad, llenos de envidia, vea, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidad. Note que esta es una cadena de pecados que hay ahí, que tienen que ver con el asesinato. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Note, desobediente a los padres, ahí está la lista. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto tiene que ver con el asesinato. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, merecen la muerte. Yo estoy de acuerdo con la pena capital, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sí, en ciertos pecados, o en este de asesinato por lo menos, o de violación a los niños, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Debería existir la pena de muerte. De hecho, en la Biblia existe la pena de muerte. Y los gobiernos deberían de tomar la pena. ¿Y por qué? Claro. Si hay un asesino, mata a uno, lleva a dos, lleva a tres, bueno, quítele la vida también, caramba. Dios autoriza eso. Las leyes deberían de... Hay países donde hacen eso. Creo que China, yo escuchaba de alguien que decía que en China, cuando lleguen a coger a una persona con coca, con droga, los matan. Así que muy poquitos quieren ir a llevar droga a China. Pero ¿por qué a Europa, a Estados Unidos llevan y van, llevan y traen? ¿Por qué no pasa nada? Llevan y le meten 2 o 3 añitos y lo sueltan, o pagan la fianza y salen libres y lo siguen haciendo. Pero si existiera la pena de muerte para ciertos delitos,
de seguro que cambiaría la sociedad. Hay que meterle miedo a la gente, caramba. Les dicen que están atestados de todo eso. Ahora, no solamente dice, son dignos de muerte, aquí dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mire que la Biblia apoya, son dignos, merecen la muerte. Pero luego dice, y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que se complace con eso. Entonces el asesinato va mucho más allá de algo meramente físico, tiene que ser también internamente. ¿A cuántas personas hemos matado, no? Si usted, mi amigo que está ahí, usted hermano, tiene resentimiento contra alguien, tiene odio contra alguien, pilas. Ahora hay una recomendación de perdón, porque si no, estamos albergando asesinato en nuestro corazón. Esa es la pregunta número 107. Creo que para terminar ya hoy. La pregunta número 107 dice, pero todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo. O sea, eso es todo. Aunque ya la respondí. Todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo. No, hay mucho más que eso. La respuesta del catecismo es no. Porque al condenar la envidia, el odio y la ira, que ya lo vimos, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia, amabilidad hacia el prójimo y prevenirle cualquier daño tanto como sea posible. También que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Porque la pregunta es, pero todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo. O sea, es así seco, no matarás. No. Hay que mirar la otra parte, la parte opuesta a este mandamiento. Si el Señor nos dice que no matemos a nuestro prójimo porque hay resentimiento, hay odio, hay rencor, hay venganza, hay ira contra nuestro prójimo, por eso lo vamos a matar. Entonces, para no matarlo, entonces ¿qué hay que hacer? La otra parte, hay que cuidarlo. Entonces hay que valorar la vida de ese prójimo. ¿Y cómo? Pues amándolo, teniendo misericordia, teniendo perdón, todo esto, ¿no? Dándole amor. Y vuelvo a mirar la respuesta para que luego miremos tan siquiera un pasaje. Pero todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo. La respuesta es no, eso no es todo lo que se nos ordena. Porque al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia y amabilidad hacia el prójimo y prevenirle cualquier daño tanto como sea posible. También que hagamos el bien e incluso a nuestros enemigos. Mire, aquí hay varias cosas. La primera parte que dice es que no solamente es eso, porque aunque Dios y nosotros debemos, al estar de acuerdo con Dios, debemos condenar el odio, la envidia, la ira, y al condenarla, Dios nos ordena por otro lado que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, cuando dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, entonces nosotros mismos no nos hacemos daño, tampoco nosotros debemos hacerle daño a nuestro prójimo. Esa es la idea. Y luego dice, entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Que le mostremos paciencia. Hay algo que necesitamos, es paciencia, o como dicen popularmente, seamos tolerantes. ¿Sabe que somos muy intolerantes? No somos tolerantes. Yo soy uno que me cuesta. Uno quisiera que la gente funcionara como un relojito, perfectamente. Y sabemos que por el pecado van a fallar. Y cuando nos fallan, entonces somos como intolerantes. Pero inclusive la Biblia nos amonesta a que seamos tolerantes, a que tengamos cierta paciencia con las personas, que tengamos paz en nuestro corazón y paz con ellas también, que tengamos mansedumbre hacia esas personas, es decir, ser pasivos, pacientes, que tengamos misericordia a todos aquellos que nos han hecho mal, porque nosotros también le hemos hecho mal a Dios y al prójimo también, que tengamos amabilidad con las personas, que tengamos amabilidad hacia el prójimo. Pero este punto me gusta, y prevenirle cualquier daño tanto como sea posible. No solamente que evitemos hacerle daño al prójimo, hacer mal, sino que evitemos que él sea dañado como sea posible. Es decir, si usted ve que van a dañar al prójimo, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a evitar, a ayudar a que no sea dañado? Comentaba con mi esposa, creo que a mediodía, porque a veces uno cuando ve
Bueno, es la escena que vimos por el noticiero a mediodía de unos perros que cogieron a una niña, creo que de 4 añitos, como 2 perros, y la cogieron y la cogieron del pelo y la arrastraban. Y entonces eso lo presentaron primero, no mostraron más. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero la gente se deleita grabando. Se ponen a filmar a los perros en vez de ir y quitarle al perro a la niña. ¿Quién estaba grabando que esos perros vinieron, tumbaron a la niña y luego la cogieron del pelo y la estaban arrastrando los perros, uno por delante, otro por atrás? Y el que estaba grabando, ¿qué pasa? Pero luego después muestran el video, claro, cuando ve que va la hermanita rapidito y saca y espanta a los perros y se van. Pero a veces, yo le decía a mi esposa, a veces somos más propensos, y yo no sé cómo se llama eso, pero la gente está como un asesinato, un atraco, y la gente comienza a grabar un asesinato y comienza a grabar, y nadie quiere ir a impedir, nadie quiere ir a hacer algo. No, yo filmo, yo lo filmo, yo grabo. No, estamos dispuestos nosotros a ayudar. Obviamente si alguien va a meterse, como dicen por ahí, de redentor, sale crucificado. Era una mala palabra. Es decir, Jesucristo fue redentor por nosotros, y Él es nuestro redentor verdadero y fue crucificado, obviamente. Pero entonces están diciendo lo mismo. Es que si yo ayudo a una persona me matan a mí o me dan. Entonces la gente por eso no hace nada. Ve que está robando y se van. No sé, hermanos, qué hiciera yo, o que hiciera un cristiano, pero es que aquí la Biblia dice que debemos ayudarlo a él. También que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Ay. Y quiero terminar esta parte del amor a nuestros enemigos, es decir, el amor a Dios lleva a amar al prójimo para no hacerle mal, aunque Jesús ya lo dijo en el Sermón del Monte, pero quiero leer Romanos 12, 17. Romanos, para ir terminando, capítulo 12, versículo 17, mire lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 17. Y esto tiene que ver para no matar, sino más bien ver la otra parte, y es cómo ayudar al prójimo, cómo hacerle bien, y esto evitaría entonces tener sentimientos de asesinato. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, a nadie. Mal por mal, es decir, me hacen un mal, yo devuelvo con mal. No. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y esto es duro, hermanos. Me hacen un mal, ¿estoy yo dispuesto a devolverle un bien? ¿Qué es lo que dice? Procurar más bien lo bueno delante de todos los hombres. Ahora dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, yo tengo que buscar hacer todo lo posible por estar en paz con todas las personas. Aún con aquellas que... Yo sé que hay personas muy difíciles y fácilmente no vamos a poder estar en paz con ellos. Pero por eso dice, en cuanto sea posible. Porque da la luz de que no es posible en algunos casos, porque las personas no se prestan. Y usted tampoco está para ir a rogarle a la gente. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es decir, si tiene un problema con alguien, usted procure estar en paz. Si esa persona ya no quiere y le cierra la puerta, usted no puede hacer nada, pero usted procuró. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ay Dios mío, a la ira de Dios. Esto es impresionante. No se vengue usted porque yo me voy a vengar mal. Dice, deje lugar a la ira de Dios. O sea que Dios está airado. Cuando me hacen algo a mí, Dios está airado. Pero note, yo escuchaba a alguien decir mucho tiempo atrás, no recuerdo quién, pero él decía, no se venga usted mismo. ¿Y cuál es la razón por la cual yo no debo vengarme? Porque nosotros somos injustos en la venganza. Si yo pudiera vengarme, Dios dice, véngase usted mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, se me va la mano y le doy más de la cuenta, o me vengo muy poquito, no soy justo. En cambio, Dios sí sabe lo que cada persona merece. Por eso Pablo dice aquí, pues mejor dejemos lugar, no dice al amor de Dios. Lo voy a leer otra vez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, alguien diría, al amor de Dios. O sea, Dios perdona. No. Dejad lugar a la ira de Dios. Es decir, tranquilo, si a usted le hacen algo,
Usted quítese del camino y deje que Dios actúe por usted. Y Dios viene con ira. ¿No es que es un hijo de Él? Ay, terrible esto. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el Señor paga justamente. El Señor no le da a nadie ni más de lo que merece, ni tampoco le da menos de lo que no merece, sino que paga justamente. Por eso dice: deje lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, teniendo en cuenta que Dios es el que... Alguien dice: ¿pero cuándo? Tranquilo, si no lo hace en esta vida, lo hará en la venidera, pero lo hace. Entonces por eso tenemos que entender eso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, es mi enemigo. Mira lo que dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener enemigos. Claro que sí. Pero si él tiene hambre, me doy cuenta que tiene una necesidad. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué cosa? Dale de comer. Dele. ¿Tiene hambre mi enemigo? Dele. Dice: si tuviere sed, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. O sea, hágale el bien. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aunque hay muchas interpretaciones para esas ascuas de fuego, a mí la que creo que es la más oportuna, esas ascuas de fuego es como que hará que su cabeza se le ponga roja de la vergüenza, como ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, cuando una persona le ha hecho mal a usted, me hace mal a mí y yo le respondo con bien, ¿cómo se pone esa persona? Le da vergüenza, porque ella va a decir: pero ¿cómo? Yo haciéndole mal a este, y en vez de pagarme de la misma manera me está dando es amor, cariño, me está dando. Impresionante. Ahora, obviamente tendrá su forma, ¿no? Porque no es que usted está peleando con alguien ahora y es mi enemigo y dice: vení, come, vení, no le va a recibir porque cree que le va a dar veneno o algo así por el estilo. No, de eso no se trata. Se trata de que usted tiene algo contra alguien o alguien, mejor alguien contra ti, y está ahí, no se la llevan bien, pero usted se da cuenta que está pasando por una necesidad. Bueno, no le lleve entonces comida preparada, llévele mercadito para que, o arroz, o plata, o dinero, o paguen un recibo, qué sé yo, algo así por el estilo, ayudarlo. Y él dice que se va a sentir avergonzado. Y es una manera también de ganarlo para Cristo, de mostrar el amor que tenemos hacia los enemigos. Bien, así hemos evacuado entonces estos dos mandamientos. Mandamiento número 5, de honrar a nuestros padres, mandamiento con promesa, y mandamiento número 6, de no asesinar, que implica entonces una parte también interna del corazón, y en ese sentido todos somos asesinos, porque hemos sentido algo contra alguien en algún momento. Dentro de 8 días entonces seguiremos con este catecismo de Heidelberg. Vamos a orar en esta noche.